Ya nosotros en esta oportunidad vamos a venir abarcando lo que viene siendo todo el tema de transmisión en línea y lo que viene siendo servidores de streaming. Nosotros cuando abarcamos en producción audiovisual todo lo que viene siendo el compartir contenidos, nosotros no siempre vamos a estar teniendo el apoyo, por ejemplo, de un patrocinador o de algunos canales específicamente que tengan pagos para hacer pues la publicación de esos contenidos justamente. La idea es que nosotros tengamos en nuestro contexto lo que viene siendo en principio equipos para transmisión y también equipos para nosotros poder generar contenidos y abarcar lo que vienen siendo servidores de streaming, que es lo que actualmente en el mercado y pues en los mismos medios de comunicación es lo que se está abarcando muchísimo para pues dar a conocer diferentes contenidos de una manera pues primero que bien puede ser gratuita y que puede llegar a un público muchísimo más amplio teniendo en cuenta todo el tema digital. Entonces, nosotros aquí en principio vamos a abarcar lo que vienen siendo los equipos, como yo les venía comentando. Nosotros vamos a tener en consideración unos equipos supremamente básicos, pero pues la idea es conocerlos a fondo o conocer esos diferenciales entre las características de esos equipos y cuáles son los que nos van a servir para abarcar procesos de streaming y pues como tal de generación, publicación de contenidos audiovisuales. Aquí nosotros en principio vamos a hablar de lo que viene siendo la computadora. Para nosotros un computador muchas veces viene siendo un equipo muy básico y que muchas veces nosotros no conocemos a fondo, no estamos determinando de una manera adecuada lo que viene siendo un software, lo que viene siendo, por ejemplo, esas diferentes características de un equipo que me permiten o no me permiten ejecutar tareas con cierta facilidad o cierta dificultad. Entonces, aquí nosotros lo primero que vamos a hacer justamente es una diferenciación entre los software. Cada marca maneja diferentes software, asimismo, pues diferentes baterías, diferentes elementos internos del equipo. En este caso, nosotros vamos a abarcar lo que viene siendo el procesador. Para nosotros, el procesador viene siendo uno de esos puntos claves en un equipo tipo computador, portátil o de mesa. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta dos tipos de procesador que viene siendo el Intel, que generalmente es utilizado por la marca HP y en su momento fue utilizado por la marca Huayo cuando Huayo pues aún estaba fabricando equipos tipo portátiles. Entonces vamos a abarcar lo que viene siendo Intel y el siguiente software que viene siendo, software no, perdón, sino como tal el procesador del equipo que es de marca AMD y los diferenciales, ¿listo? Entonces, acá nosotros en Intel bien viene siendo uno de esos procesadores más conocidos en el mercado, el que más se utiliza, digamos que el que tiene una mejor fama. Y en este nosotros vamos a tener tres categorías. Vamos a tener el core, que viene siendo justamente como esa categoría de ese procesador. Y tenemos el i3, el i5, el i7, que estos son los que vamos a abarcar en esta sesión principalmente. Cuando nosotros abarcamos un procesador de i3, nosotros lo que vamos a encontrar es un equipo básico en el que nosotros vamos a poder hacer unas tareas. Darinel ya va en el i9, sí, el i9 ya está en el mercado, pero pues como el i9 es algo ya demasiado avanzado, pues no lo vamos a tener en cuenta como tal en la explicación. Entonces, el i3 viene siendo pues un equipo muy básico, nos va a ayudar con tareas audiovisuales básicas, digamos que ediciones cortas, ediciones que no sean muy pesadas, contenidos que pues claramente pueden que tengan una buena calidad, pero pues que no sean supremamente pesados. Si nosotros abarcamos una edición o contenidos muy pesados, puede que el equipo bien se nos comience a calentar o que se nos rentilice un poquito. Entonces, lo ideal es que este i3 nosotros lo abarquemos para tareas muchísimo más sencillas o ediciones relativamente cortas. Ya posteriormente nosotros vamos a encontrar el i5. Este i5 a nosotros ya nos va a permitir mayores avances en lo que viene siendo todo el tema de diseño, de edición, del cargue de contenidos audiovisuales que sean un poco más pesados. Ya con un i5 a nosotros el equipo pues no se nos va a calentar, no se nos va a estar rentilizando, nosotros podemos editar ya contenidos medianos, largos, que ya también sean pesados. Claramente eso también depende mucho de la memoria del equipo. Nosotros muchas veces pensamos que es mejor que un equipo tenga una memoria muy grande, como por ejemplo una terabyte, que es lo que generalmente nos ofrecen, 2 GB o una terabyte. Para nosotros es mejor que un equipo tenga 2 GB, ¿sí? Así parezca menos,
Cuando un equipo tiene un gigabyte, no, sino una terabyte de memoria, muchas veces lo que pasa es que el equipo se rentiliza porque se le está dando mayor enfoque a la memoria que al procesador. Entonces, es mejor que el procesador sea bueno y no tenga una memoria tan amplia, porque pues a la final lo que vienen siendo 2 gigas, pues ya viene siendo bastante. E igual nosotros podemos pues incorporarle un disco al equipo y ya tenemos más memoria. Entonces, este i5 a nosotros nos va a proporcionar ya un apoyo mucho más completo en lo que viene siendo temas de streaming. Cuando nosotros vayamos a abarcar un streaming que pues viene siendo un en vivo y que de ahorita pues también lo vamos a tocar, vamos a tocar el tema. Nosotros vamos a tener mayor calidad, no se nos va a estar cayendo la señal, la imagen no se va a rentelizar, digamos que eso también depende mucho de la banda ancha que nosotros tengamos, pero en general lo que viene siendo un Core i5 y i7 van a tener una mayor estabilidad en red que lo que viene siendo un Core i3. Ahora nosotros pasamos a lo que viene siendo un i7. Un equipo i7 ya viene siendo un equipo mucho más profesional que va a aguantar unas ediciones también mucho más largas, mucho más pesadas, contenidos mucho más pesados, pero pues asimismo va a tener unas opciones de diseño mucho mejores, la calidad de la imagen va a ser muchísimo mejor, no se va a quedar, no se va a recalentar como lo que puede pasar de pronto con un i3. Entonces es un equipo mucho más dado al diseño. También puede que, por ejemplo, las personas que les gustan los videojuegos, les gusta mucho este tipo de procesadores porque pues van a ir con fluidez, la imagen se va a ver súper bien. Es más un equipo también como para diseño o cosas mucho más gráficas, mucho más profesionales y también pesadas, ¿no? Que requieran justamente de un procesador potente. Claramente, acá, dependiendo el core que nosotros estemos abarcando, asimismo va a ser el precio del equipo. Cuando nosotros generalmente vemos un core i5, i7, vamos a ver precios mucho más altos. Por ejemplo, acá un Core i5, pues no se baja de 3,5 millones, y eso porque este está económico, porque generalmente un i5 está en 4 millones algo, y lo que viene siendo un i7 no se les va a bajar de 5 millones. Ya lo que viene siendo un i3, por ejemplo, pues sí ya está mucho más económico, 1.200.000, 1.300.000, 1.600.000, etcétera. Ya es mucho más económico porque asimismo el procesador es mucho más, digamos que no es que sea lento, pero pues para ciertas actividades se nos puede quedar corto. Aquí nosotros ya pasamos a lo que viene siendo un AMD. Entonces, un AMD generalmente está con la marca Asus, Asus o Linux también. Estas vienen siendo marcas que se caracterizan por ser más económicas, porque AMD justamente es un procesador más económico. ¿Cuál viene siendo la caracterización o la diferenciación de un procesador AMD? Que un AMD es mucho más enfocado a la parte gráfica, mientras que el Intel va mucho más enfocado a la parte justamente de la funcionalidad que nos dé ese procesador, que aguante el trabajo, que aguante contenidos súper pesados, mientras que el AMD tiene mayor enfoque a lo gráfico. ¿Sí? Entonces, generalmente un AMD va a tener una muy buena imagen, va a servir también pues para edición, para diferentes contenidos gráficos, pero al momento de nosotros crearlos, o sea, no solamente visualizarlos, sino crearlos, puede que el equipo se nos quede lento o que no aguante contenidos tan pesados cuando estamos creando un tipo de contenidos pesados. Entonces, este AMD generalmente nosotros debemos sustentarlo mucho más en cuanto al hardware del equipo para que no se nos vaya a recalentar, para que no se nos ponga lento, etcétera. Hay que meterle como más mano. Entonces, estos AMD, justamente por eso es que son muchísimo más económicos a lo que viene siendo, por ejemplo, un Intel, ¿sí? No solamente el tema de reconocimiento de marca, sino que pues cada uno tiene sus características y según lo que nosotros abarquemos en nuestra vida cotidiana o a nivel profesional, pues asimismo vamos a escoger un equipo que nos sirva para eso, ¿listo? Pues, bueno, también teniendo en cuenta el presupuesto que tengamos. Acá nosotros tenemos un video que pues es mucho más, digamos que ilustrativo al tema. Em, Acá no lo vamos a ver completo, vamos a ver solamente pues una parte y pues ya si ustedes más adelante lo quieren ver completo, pues lo tienen disponible en la presentación. Entonces vamos a ver parte de este video para comprenderlo un poquito más.
A poco tiempo de que salgan a la venta los nuevos procesadores de octava generación, hay muchísimas cosas a tomar en cuenta antes de salir y dejar tu quincena en uno. Por eso, hoy les traigo lo bueno, lo malo y lo feo de Intel y laptop 2 en 1, etcétera, que recibe tus instrucciones para mandarlas al resto del equipo. Digamos que es como el cerebro de tu computadora. Y hoy ponemos en una balanza los que fabrica Intel y los que fabrica AMD. Una vez aclarado esto, comencemos con lo bueno de Intel. Lo bueno de los procesadores Intel es que la nueva generación cuenta con una microarquitectura de bajo consumo, por lo que tendrá la capacidad de reproducir desde tu laptop cerca de 10 horas de videos en 4K, ya sea de contenido almacenado en tu equipo o desde plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Sony Pictures, entre otras, con una sola carga de tu equipo. Además, estos nuevos procesadores prometen llegar con una velocidad de edición de secuencias de video 14 veces mayor y un 48% más de velocidad en edición de imágenes. Todo esto comparado con la generación de Intel anterior. ¿Esto en qué se traduce? Si tú tienes la última versión de tu software de edición favorito, te vas a desesperar mucho menos con la octava generación de Intel. Es como si antes tuvieras un Ferrari pero con un motor de carrito del súper y ahora lo estés disfrutando con uno verdaderamente potente. En otros aspectos, con Intel no tendrás tantos problemas de temperatura, gastos de energía o memoria caché, ya que de esta última tiene bastante. Y aunque experimentaron problemas con un par de materiales de Kaby Lake, siguen posicionándose como una gran opción. Ahora pasemos a lo bueno de AMD. Así como en bienes raíces todo se trata de la ubicación, con AMD todo es acerca del precio. La calidad y rendimiento son muy buenos, considerando el costo que tienen. Y si a eso agregamos que son reconocidos por tener un excelente desempeño en equipos gamers y buen manejo de gráficos, AMD se convierte en un digno rival. En comparación con Intel, no tienes que romper todos tus cochinitos para adquirir uno. Hay de todos los precios y para todas las necesidades. Y ya sé que les encanta preguntar, entonces ¿cuál me compro? O sea, entonces ¿cuál es el más potente? ¿Cuál me conviene más? Pero pues la respuesta es muy sencilla. Depende para qué lo quieran. Porque habría que tomar en cuenta si se necesita un procesamiento monohilo o multihilo. Es decir, si quieres que se enfoque en una sola tarea o en muchas. No es lo mismo que quieras que corra un juego a que te siga el paso con edición, búsqueda, descargas, redacción. Por cierto, es a partir del modelo Ryzen de AMD donde podrás encontrar la característica multihilo, mientras que en Intel pues ya la encuentras desde hace tiempo. Ahora pasemos a lo malo. Lo malo de Intel es... Bueno, entonces ese lo vamos a dejar hasta ahí para ya como tener un poquito más de claridad con los procesadores. Ahora pasamos a lo que viene siendo la tarjeta de audio o lo que también puede ser una consola. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una mala tarjeta de audio, pues eso a nosotros nos va a registrar mucho ruido en el caso de que nosotros seamos de los que hacemos grabaciones directamente en el equipo. De pronto, si no contamos con un micrófono, si no contamos con equipos alternos de grabación y si usamos solo el equipo, pues puede que se nos filtren muchos ruidos o que quede como fea la voz. Entonces, nosotros podemos justamente manejar tarjetas que pues sean de ojalá muy buena calidad, que pues eso también lo podemos validar nosotros en el equipo, la tarjeta de audio, dependiendo el equipo, el procesador que tenga el equipo, asimismo pues el sonido va a cambiar. O podemos también conseguir de manera alterna las tarjetas de audio. Hay muchas personas que les gusta cambiarle la parte interna a los equipos, ¿no? Compran equipos y pues les van cambiando cositas para mejorarlos según las actividades que tengan. Aquí otra opción que nosotros tenemos justamente es tener un mezclador o un máster o una consola, como ustedes lo conozcan, que es este aparato que ustedes ven aquí, que generalmente usan en radio, ¿no? Muchas veces lo utilizan en radio. Aquí nosotros podemos también hacer la grabación. Estas generalmente tienen una muy buena tarjeta de audio, se pueden abarcar varios canales. Cuando hablamos de canales es los canales en los que se puede registrar la voz, es decir, que se pueden registrar 4 o 6 voces o se les instalan 4 o 6 micrófonos, etcétera. Y pues también puede ser muy útil si ustedes de pronto son de los que hacen contenido audiovisual tipo como cabina de radio o si les gusta hacer entrevistas, debates o como cosas de ese estilo. También pues podrían incorporar lo que viene siendo el uso de un máster o de una consola pues a sus diferentes actividades. Ustedes acá tienen un video que es muchísimo más
de tipo tutorial, eso para los que de pronto quieran conseguir una consola, quieran saber cómo se maneja. Entonces, esto que ustedes ven acá es un tutorial en el que explican cómo conectar una consola a un equipo, cómo se hace la configuración, eh, básicamente cuáles vienen siendo como esos conectores que nosotros vamos a tener aquí incorporados. Nosotros acá, por ejemplo, en esta consola que se muestra acá, hay una opción muy importante que se llama el Phantom. Ese Phantom, les voy a poner acá en el chat. El Phantom básicamente lo que nos va a ayudar es a mejorar el sonido cuando nosotros colocamos un micrófono de tipo condensador a esa consola. Entonces va a quedar muchísimo mejor el audio si la consola tiene esa opción de Phantom. Entonces acá, pues ustedes tienen, es más como ese tutorial de cómo la pueden conectar en el caso de que pues lo requieran. Acá nosotros vamos a hablar de lo que viene siendo parlantes, altavoces, que pues digamos que no vienen siendo del todo necesarios. Digamos que si el equipo ya tiene sus buenos sonidos, sus buenos parlantes, pues no va a ser necesario. Pero muchas veces a las personas de edición, a los editores de postproducción, les gusta tener parlantes, más que todo por el tema de que durante la edición a veces es bueno verificar cómo se escucha en parlantes y no solamente cómo se escucha con los audífonos. Pero pues como les comentaba, pues no es que sea obligatorio ni necesario, es más como el gusto de la persona que esté en ese trabajo de postproducción. Tenemos acá el tema de los micrófonos, que este tema para nosotros sí viene siendo muy importante en lo que viene siendo producción audiovisual, porque nosotros, al igual que en radio, utilizamos muchísimo todo el tema del sonido y el sonido, dependiendo el tipo de micrófono que nosotros vayamos a utilizar, pues asimismo va a tener diferentes cualidades. Entonces aquí lo ideal es que nosotros tengamos una, digamos que una caracterización de cada uno de estos micrófonos que ustedes ven en pantalla. Entonces vamos a tener en cuenta, en principio, el micrófono de tipo bulbo. Entonces, ese micrófono de bulbo son normalmente los menos utilizados, casi siempre se utiliza de dinámico o de condensador. Entonces, este bulbo viene siendo justamente el que pues más cuesta, generalmente es el más costoso, porque es uno de los más sensibles precisamente en cuanto a lo que viene siendo la captación del sonido, ¿sí? Ellos lo que tienen es un listón, esos también se llaman de bulbo o de listón, justamente, porque ellos tienen un listón que es una lámina de metal, que es la que ustedes pueden ver acá incorporada, traen esa lámina de metal y eso lo que nosotros nos ayuda es a que recoja el sonido y que la presión del mismo alcance unos valores difícil de romperse. O sea, el sonido lo que empieza a hacer es a rebotar en esas láminas de metal para que se genere una captación del sonido diferente, ¿sí? Entonces, ese viene siendo un micrófono que pues es muy sensible al tacto, es muy sensible al sonido. Tiene, digamos que un sonido mucho más opaco, pero fuerte. O sea, ya ahorita con el video que está acá vamos a escuchar las características del sonido de cada uno porque es importante que lo escuchen para que lo comprendamos un poco más. Entonces hablamos de que es un poco más opaco, pero igual tiene un sonido muy fuerte, como lo capta con una sensibilidad muy alta, pues el sonido se escucha supremamente bien, pero asimismo lo que vienen siendo de pronto unos malos hábitos de locución, por ejemplo, pues pueden quedar captados y va a quedar mucho ruido, ¿sí? Por la misma sensibilidad que tiene. Vamos a abarcar los micrófonos dinámicos. Entonces, estos dinámicos son los que nosotros conocemos generalmente, son los más, digamos, los más comunes, también son los más económicos. Esos vienen siendo, pues, unos micrófonos, pues, que tienen una calidad alta, son muy resistentes, pero pues el sonido que captan es mucho más, digamos que no es que sea de baja calidad, pero pues no va a tener el nivel que tiene uno de bulbo o uno de condensador. Entonces, son micrófonos que son muy resistentes, o sea, de hecho se utilizan muchísimo para eventos, se utilizan mucho para, digamos que cualquier cosa que si se cae el micrófono, pues no es que se vaya a dañar, a diferencia de que se caiga un bulbo o que se caiga un condensador que de una se va a dañar, de una se rompe.
Entonces, ese dinámico es súper resistente, tiene una tecnología relativamente simple. Simplemente nosotros lo que tenemos acá en cuenta con estos micrófonos es que no son tan sensibles. Entonces, son micrófonos que pues si se golpean, si nosotros de pronto tenemos malos hábitos en el habla, o sea, que hagamos mucho ruido, pues no se va a ver como mayor afectación al sonido. De hecho, generalmente el dinámico viene siendo unidireccional, es decir, que no nos va a captar sonidos de alrededor, sino únicamente de la persona que está utilizando el micrófono. Hay que pegarlo mucho a la boca para que capte pues bien el sonido, ¿no? Así como entre otras características, generalmente no reproduce bien las frecuencias que son agudas. Entonces, muchas veces, por eso es que este tipo de micrófono a veces estalla el sonido, ¿sí? Alterado, como compresiones altas del sonido. Acá nosotros tenemos también lo que viene siendo un micrófono de tipo condensador. Entonces, el de condensador viene siendo muchísimo más sensible que claramente el dinámico. Este ya funciona es con dos placas que vienen siendo internas, ¿no? Dos placas paralelas internas. Y lo que pasa con esto justamente es que se le aplica un voltaje que se llama Phantom, que es el que yo les coloqué ahorita aquí en el chat. Ese Phantom se utiliza solamente con el micrófono de condensador. Cuando ustedes tengan una consola o un máster con Phantom, ese Phantom se puede aplicar únicamente a estos micrófonos de condensador, porque ese es el voltaje que se le aplica a ese tipo de micrófono. Entonces, justamente, el sonido pues comienza a rebotar entre esas dos placas, ¿no? Que hacen como una membrana, por así decirlo, es mucho más sensible a lo que viene siendo las de bulbo, que son en metal. Y pues justamente se va produciendo una diferencia en el voltaje, ya configurando, transmitiendo la señal de audio que está tomando, ¿no? De sonido. Entonces, claramente viene siendo un micrófono muy sensible, generalmente es más pequeñito, si ustedes se dan cuenta es más pequeño a lo que viene siendo uno de bulbo, por ejemplo. Pues también tiene una respuesta muy amplia a lo que vienen siendo los ruidos, los acoge mucho porque es muy sensible. Este viene siendo un micrófono que es el que generalmente se utiliza en lo que viene siendo por ejemplo, todo el tema de locución en cabinas de radio, incluso se utiliza muchísimo en estudios de grabación de música. Generalmente se utiliza este tipo de micrófono, el condensador. Y no hay necesidad, tal como ustedes ven en la imagen, no hay necesidad de que nosotros estemos pegados a este tipo de micrófono. No hay necesidad como lo que sería, por ejemplo, un dinámico que sí hay que prácticamente aquí nosotros ya vamos a hablar de lo que vienen siendo los servidores de streaming. Entonces, cuando hablamos de servidores de streaming, nosotros vamos a hablar de esos servidores que nos van a ayudar a transmitir un programa o un contenido audiovisual o no audiovisual, ya sea solo de audio, utilizando una tecnología de streaming justamente en el que podemos hacer una retransmisión. Es decir, que acá los espectadores o los oyentes en determinado caso no tienen que esperar a que se baje un audio o a conectarse a un servidor para escuchar en tiempo real en línea. Digamos que acá lo ideal es que nosotros podamos hacer retransmisiones de los en vivo, hacer en vivos o hacer retransmisiones y pues mostrar los productos, ya sean contenidos audiovisuales o netamente sonoros, que nosotros estemos abarcando. Para esto nosotros vamos a necesitar un canal que nos ayude a enviar una señal, ¿no? Desde un computador a un servidor. Entonces, eso nosotros lo vamos a hacer con un DSP o con lo que viene siendo un procesador digital de la señal. Entonces, esto viene siendo un software. Aquí ustedes tienen dos ejemplos, Showcast y Icecast, que acá pues también hay un video en el que nos están explicando un poquito más de la historia de Icecast sobre todo. Pero estos dos vienen siendo unos ejemplos de esos procesadores digitales de la señal. Entonces, estos procesadores digitales de las señales básicamente son un software que se encarga de recibir la señal de la tarjeta de audio o pues recibir la señal sonora y procesarla. Luego se conecta con un servidor por internet y le va enviando esa voz, ¿no? Y lo que nosotros estemos abarcando, por ejemplo, música, efectos, etcétera. Ese servidor recibe esos datos y los va entregando al espectador que está sintonizando ese programa, ese contenido audiovisual que estamos mostrando. Entonces, ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo, otro ejemplo alterno, que es lo que nosotros vamos a abarcar. Aquí o hagámoslo de una vez, mejor dicho. Nosotros acá como DSP
que viene siendo ese procesador, les voy a mostrar uno que yo tengo acá instalado que se llama OBS Studio. Este viene siendo este procesador que a mí me va a permitir hacer una transmisión. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo cargado un video, ¿sí? Este video yo lo cargo aquí en esta DSP o en este procesador. Y ahora yo necesito un servidor en el que yo voy a mostrar este video, hacer una retransmisión para que parezca que yo lo estoy haciendo en vivo. Entonces, aquí voy a poner como ejemplo, cojamos Vimeo, por ejemplo. Vimeo va a ser mi servidor. Entonces, en Vimeo yo tengo la opción de crear un evento en vivo. Yo tengo acá mis eventos en vivo ya agendados y lo que yo hago es que voy a coger este como ejemplo. Lo que yo hago es que ya lo tengo programado con una hora específica, una fecha específica. Acá yo tengo un enlace que es el que yo le voy a compartir a los espectadores, digamos que yo quiero que vean ese contenido audiovisual. Y en el momento en el que ya sea esta hora, esta fecha específica, lo que yo hago acá es darle siguiente, conectarlo con la RTMP o lo que viene siendo justamente el procesador DMS y ellos me dan una clave, ¿sí? Acá justamente se llama Stream Key, es decir, la llave de streaming. Yo esto lo copio y lo conecto directamente a una emisión de este DSP, es decir, que ellos acá van a quedar ya conectados. Acá yo lo conecto, lo aplico y aquí este procesador de DSP se va a conectar directamente con el servidor. En el momento en el que yo le dé acá iniciar grabación, aquí automáticamente se va a empezar a mostrar este contenido. Entonces va a aparecer como que se está haciendo en vivo. Entonces de eso se trata justamente este tema de la retransmisión y del streaming, ¿sí? Como nosotros a través de un DSP o un procesador digital de la señal y en conjunto con un servidor vamos a mostrar o vamos a exponer lo que viene siendo un contenido, ya sea audiovisual o ya sea sonoro. Esto claramente a nosotros nos va a ayudar a que ese contenido llegue a una cantidad amplia de personas de una manera también gratuita, pues dependiendo tanto el servidor como el DSP que estamos usando, porque pues hay unos que claramente van a ser de costo. Aquí ustedes tienen un video que también va a hablar un poquito más del tema de configurar una DSP, pero acá no estamos hablando de la OBS, vamos que este es un ejemplo, sino que acá nosotros tenemos un video un poco más a modo de tutorial de lo que viene siendo este DSP de BAT. Digamos que este BAT viene siendo uno de los más conocidos, pero pues no quiere decir que sea el mejor. Este OBS también es muy conocido y pues también a su vez es gratuito, ¿no? Entonces les va a ayudar muchísimo más en todo el proceso. Acá también ustedes van a encontrar un tutorial de la OBS, que es justamente este DSP que les estoy mostrando. Ustedes acá van a encontrar pues el uso de las herramientas básicas. Nosotros acá tenemos unas transiciones, unos cortes, digamos que acá la ventaja de esta OBS es que también nos va a permitir editar lo que nosotros estamos acá abarcando. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos un modo estudio en el que nosotros lo podemos activar o lo podemos desactivar. Es decir, que nosotros acá tenemos una vista previa de lo que se está viendo en el servidor, ¿sí? Y asimismo podemos desvanecer a negro, podemos hacer cortes, podemos abarcar más fuentes multimedia, que yo puedo abarcar, por ejemplo, la visualización de más videos o de fotos, etcétera, ¿no? Abarcar capturas de pantalla, todo eso yo lo puedo ir mostrando mientras se hace la retransmisión. Aquí yo tengo un mezclador de audio, entonces yo tengo acá un audio del escritorio. Eso quiere decir que si yo esto lo activo, él va a tomar en cuenta el sonido del video que estoy transmitiendo, pero también mi voz al mismo tiempo. Entonces yo puedo ir haciendo comentarios, por ejemplo, puedo utilizar un micrófono. Entonces, en el caso que ustedes tengan una consola o bueno, si no tengan la consola, pero un equipo que tenga la manera de conectar micrófono, pues ustedes lo pueden hacer perfectamente y tener un sonido muchísimo más profesional. Entonces, esto a nosotros nos va a permitir también hacer diferentes transiciones de escena, cortes, pueden hacer desvanecimiento, agregar diapositivas, por ejemplo. Bueno, todos estos vienen siendo diferentes herramientas pues básicas que a nosotros nos van a permitir hacer una retransmisión muchísimo mejor. Y pues eso es lo que ustedes ven aquí en este tutorial. Eso pues en el caso de que ustedes quieran también
de pronto descargarlo, probarlo. La descarga de este programa es supremamente, pues, es buena. A ustedes les va a ayudar muchísimo porque así no hagan retransmisión, pueden hacer capturas de pantalla, grabaciones de pantalla, etcétera. Entonces, les puede servir y es completamente gratis. Aquí otra de las cosas que les quería mostrar justamente en cuanto a los servidores de streaming, antes de culminar, viene siendo todo el tema de cómo nosotros podemos estar publicando ciertos contenidos sin nosotros tener la necesidad de buscar patrocinios o de buscar, por ejemplo, eh, algunos canales que sean de pago. Muchas veces las personas que son creadoras de contenido audiovisual están muy limitadas por la manera en la que pueden llegar a los públicos. Esa es justamente una de esas características de estos servidores, que nosotros de manera gratuita podemos llegar a muchísimas personas, no solamente por televisión, ya también lo podemos hacer por redes sociales. De hecho, esta OBS a ustedes también les sirve para hacer en vivos o pues falsos en vivos, retransmisiones en redes sociales. Si ustedes lo anclan también a un servidor, digamos que cuando nosotros hablamos de servidor, hablamos específicamente de lo que viene siendo un soporte, un canal que a mí me va a permitir hacer la retransmisión, como en el caso de Vimeo, pero también lo podemos hacer, por ejemplo, por Facebook, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos va a permitir llegar a un público muy, muy amplio y pues también compartir lo que vienen siendo nuestros propios contenidos, lo que nosotros estemos creando. Esos actualmente pues ya no se utilizan tanto porque pues ya se están abarcando otro tipo de DSP, como por ejemplo la OBS que les acabo de mostrar, pero pues igual hay que conocerlas porque fueron las que más se utilizaron en determinado momento. Bueno, no sé si hasta el momento alguno tenga alguna duda respecto a la temática o si tenemos ya todo claro respecto a esto. La idea es este tema como es un poquito más técnico, no incluirlo en el quiz, vamos a incluir lo que viene siendo temáticas anteriores a esta, las dos anteriores que pues abarcamos antes del cuestionario número 2. ¿Alguien de pronto tiene dudas? O sea, vamos a abarcar guión de producción y narrativa. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces, si nadie tiene dudas, todo claro, profe, listo, perfecto. Bueno, entonces, pues eso sería todo por esta sesión. Yo pues mañana les voy a escribir un mensaje a todos confirmándoles el cargue del cuestionario. Pues como les comentaba en un principio, lo vamos a hacer tipo quiz, cortico, pues, con los dos temas que ya les comenté. Este como fue mucho más técnico, pues no lo vamos a incluir porque pues es más para tener la información, pero no es como que lo vayamos a llevar a la práctica como tal. Entonces, eso para que ustedes, por favor, también lo tengan en cuenta. Igual, cualquier duda que ustedes tengan respecto a la metodología, al proceso, a las evaluaciones, me pueden escribir por plataforma. Yo estoy muy pendiente de ustedes. Y pues quedaríamos entonces al pendiente, al tanto de pues todo el proceso. Entonces, muchas gracias por su participación, su asistencia, que tengan una feliz noche y un